Antes de que el primer suspiro resonara en el vacío, antes de que una chispa de luz atravesara la oscuridad primordial, ya había un ser. No nació, no surgió, no apareció. Simplemente era. Un misterio tan grande que ni el pensamiento humano ni la ciencia más avanzada pueden abarcar. El origen de todo, el principio sin principio, aquel que fue, es y será por los siglos de los siglos. El eterno Dios. El corazón del hombre ha formulado la misma pregunta una y otra vez. Si todo tiene un comienzo, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién creó al Creador? Pero esta pregunta, aunque parece lógica, nace de una mente atrapada en los límites del tiempo. La Biblia no comienza con una explicación, sino con una declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios no comenzó en el principio, Él creó el principio. El tiempo mismo salió de su voz. La eternidad no lo contiene, porque Él es la eternidad. Antes del tiempo, Dios no esperaba, porque la espera pertenece al tiempo. Antes de la materia, Dios no habitaba en ningún lugar, porque el espacio aún no existía. Él simplemente existía en su gloria infinita, en una plenitud sin principio ni final, en un eterno presente donde nada cambia porque todo en Él es perfecto. Nuestra mente, acostumbrada a los ciclos de inicio y fin, no puede comprender esto. Nacemos, crecemos y morimos dentro del reloj del tiempo, pero Dios no está sujeto al reloj que Él mismo creó. Lo que para nosotros es historia, para Él es un solo instante eterno. Lo que para nosotros está por venir, para Él ya es realidad. El profeta Isaías lo dijo con claridad divina. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Dios no solo piensa diferente. Dios existe en una dimensión distinta. Él no ve la vida como una línea, sino como un todo. Ve el inicio, el camino y el final en un solo acto de conocimiento perfecto. Y sin embargo, ese ser eterno, invisible, inmortal, decidió crear. Pero no lo hizo por necesidad, porque Dios no necesita nada. Lo hizo por amor. Desde la eternidad, antes de todo lo creado, Dios ya vivía en comunión perfecta consigo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola esencia, tres personas eternas en perfecta armonía. Antes de que existiera el hombre, ya existía el amor, porque el amor fluía eternamente entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo era ese lazo perfecto que los unía. Dios no creó para llenar un vacío. Creó para derramar su amor. Como una fuente que no puede contener su caudal, su amor eterno se desbordó en forma de creación. Todo lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, surgió de su voluntad soberana. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Cristo no fue un espectador de la creación. Él es la palabra por la cual todo fue hecho. Y el Verbo era Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Antes de la primera estrella, el Hijo ya brillaba con la gloria del Padre. Antes de que existiera el sonido, la voz del Espíritu ya se movía sobre las aguas eternas. Y cuando todo aún era nada, Dios habló, y la nada obedeció. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. No hubo explosión caótica, no hubo accidente cósmico. Hubo una palabra, y esa palabra fue suficiente. El universo entero es el eco de un mandato divino. Dios no tomó materia preexistente. No moldeó algo que ya estaba. Llamó a existir lo que no existía. Eso es creación. Eso es poder. La ciencia puede transformar, el hombre puede fabricar, pero solo Dios puede crear desde la nada. El escritor de Hebreos lo afirma con poder celestial. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3.
El universo, con sus galaxias incontables, sus leyes físicas precisas y su orden perfecto, no es fruto del azar. Es la firma del Creador en la materia. Es el reflejo visible del Dios invisible. Cada estrella, cada átomo, cada partícula, proclama silenciosamente, Él es. David lo comprendió al contemplar el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Y sin embargo, ese mismo Dios que sostiene las galaxias con su poder. Es el mismo que sostiene tu vida con su mano. El mismo que habló y formó el universo, es el que te llama por tu nombre. Él trasciende el cosmos, pero también habita en el corazón del que le busca. ¿A dónde huiré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Clamó David. Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, 7-8. El Dios que no tiene principio ni fin te conoce profundamente. Él no solo creó el tiempo, también ordenó cada instante de tu historia. No solo formó los cielos, también tejió tu alma con propósito eterno. El universo obedece su voz, pero aún más precioso es cuando un corazón humano lo hace. Porque el mismo Dios que dijo sea la luz, desea que su luz brille también dentro de ti. El propósito de la creación no fue solo mostrar el poder de Dios, sino revelar su amor. Cada amanecer, cada soplo de vida, cada latido, es una declaración silenciosa de su bondad. El universo no gira por casualidad, gira porque una voluntad eterna lo sostiene. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Pero en medio de la grandeza del cosmos, el hombre se perdió. Aquel que fue formado a imagen de Dios, aquel que caminaba con él, decidió apartarse del Creador. Y cuando el hombre cayó, la creación entera gimió. El pecado trajo oscuridad, desorden y muerte. Sin embargo, el amor de Dios no se extinguió, se manifestó en su forma más sublime, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús no vino a iniciar un nuevo tiempo, vino a restaurar la comunión eterna que el pecado había roto. El Dios que creó el universo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Eterno entró en el tiempo. El Infinito tomó forma de hombre. El Creador caminó entre los creados. Y mientras el hombre buscaba respuestas en las estrellas, la verdadera luz descendió del cielo. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Él no solo vino a mostrarnos el camino, Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. El mismo que habló al vacío y formó el cosmos, habló a los corazones vacíos y los llenó de esperanza. Sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, y dio su vida para que tú y yo pudiéramos vivir en libertad. En la cruz, el Dios eterno entró en el silencio del tiempo, llevando sobre sí el peso de la humanidad. Pero lo que parecía el final, fue solo el principio de una nueva creación. Porque cuando Jesús resucitó, el amanecer de la eternidad volvió a brillar sobre la tierra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El mismo poder que formó las galaxias, fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder ahora actúa en los que creen. El Creador no solo quiere ser tu Dios, quiere ser tu Padre. Él no solo te creó, te eligió. No solo te dio existencia, te dio propósito. Tu vida no es un accidente dentro de un universo impersonal. Tu historia está escrita en el corazón de aquel que creó el tiempo. Cada lágrima, cada lucha, cada oración, Él la conoce. Y aunque no lo entiendas todo, Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo está en sus manos.
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Ese es el Dios que te sostiene cuando todo parece incierto. El que está contigo cuando todos se van. El que permanece cuando todo cambia. El que no necesita explicación porque él mismo es la razón de todo. Y llegará el día en que el tiempo terminará. El reloj cesará, las estrellas dejarán de brillar y el universo volverá a guardar silencio. Entonces solo quedará lo eterno. Y allí estará Él, el mismo que fue al principio, el mismo que reina hoy, el mismo que será por siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. El Dios que habló al principio volverá a hablar, y su voz resonará con gloria. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y en ese instante, todo lo que fue quebrado será restaurado. Toda lágrima será enjugada, todo dolor desaparecerá. La creación entera volverá a cantar, como en el principio, la canción del Creador. Porque la historia del universo no termina en oscuridad, sino en luz. No termina con el hombre separado, sino con Dios habitando otra vez con su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Desde el principio hasta el fin, todo apunta a Él. Cada átomo, cada alma, cada segundo, existe por una sola razón, para glorificar a Cristo. Así que cuando mires al cielo y veas la inmensidad, recuerda. Ese mismo Dios que ordenó las estrellas, piensa en ti. Ese mismo Dios que no tiene principio ni fin, decidió amarte eternamente. No preguntes de dónde vino Dios. Pregúntate más bien. ¿Cómo un Dios tan grande pudo amar a alguien como yo? Y entonces entenderás el misterio más profundo del universo. Que el Eterno se hizo cercano, que el Infinito se hizo hombre, y que el Creador te amó hasta la cruz. Porque todo comenzó en Él, todo subsiste por Él, y todo terminará en Él. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Únete a esta comunidad donde compartimos la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Así podremos crecer juntos en el camino de la fe y mantener viva la esperanza en medio de toda prueba.